Dos de los elementos que más influyen en la trayectoria de un trader que pretende aplicar la operativa con fractales son precisamente estos que acabas de ver: creer y desaprender. Y te repito, creer y desaprender. No lo subestimes, porque dentro de todo este recorrido que yo tengo, he visto muchos traders, muchas personas cuyo objetivo ha sido aplicar la operativa con fractales, y en el camino se han perdido. Y en el camino han ido dejando la certeza de lo que produce el movimiento del mercado, y han tenido que volver nuevamente a esos conceptos que antes los mantenían estancados. Y actualmente veo a muchas personas que siguen dando círculos, que siguen dando vueltas en el mismo territorio donde empezaron hace algunos años, precisamente por restarle valor a esto. Presta atención, mira, te lo repito, yo sé que soy un poco pesado, pero esto es clave que lo tengas claro. Creer y desaprender, tener la habilidad, tener la capacidad de tomar todo lo que has aprendido hasta ahora, al menos hasta poder comprender los conceptos sobre la operativa con fractales, hacer una pausa, dejarlos ahí, todo lo que sabes, hasta desarrollarlo de la manera correcta para en un futuro pues ver si es que quieres hacer alguna combinación, hacer alguna adaptación, pero lo tienes que saber, no lo vas a necesitar. Creer y desaprender son las claves en todo ese proceso, y como te decía hace un momento, dentro de toda la trayectoria que tengo acá, he visto muchos traders que uno de los digamos que errores que habitualmente cometen es que, sin tener la certeza de que esto es lo que les convence, de que esta es la manera en la que ellos han confiado que es como se mueve el precio, empiezan a ubicar posiciones y empiezan a tener una operativa errática, en la que en el mejor de los casos se mantienen en break-even, en un punto de equilibrio, y en el peor de los casos pues simplemente pierden dinero. Así que para primeramente poder resarcir este tema de la creencia, este tema de la confianza en la operativa, te voy a compartir una corta entrevista que le realizaron precisamente a Benno Mandelbrot, que es el genio que desarrolló todo este tema de los fractales, el tema de la iteración de números complejos. Quiero que mires esta entrevista, quiero que te fijes en lo que dice, quiero que te des cuenta que lo que te voy a mostrar acá, que lo que estamos viendo hoy en día, ya vamos por la lección número 4, nada de esto es un invento sin pie ni cabeza, eso tiene su fundamento, y que no solamente todo esto ha servido para entender la naturaleza de las cosas, sino también para darle forma a esto a lo que nosotros nos dedicamos, que es entender, comprender el movimiento del precio en los mercados financieros. Te voy a dejar con esta corta entrevista y nos vemos en un rato. The fractal stuff, what was the origins of that? January 44 that I discovered that I was had a gift for math. I started studying well above the level in which I would have been, and then suddenly the professor asked a question. Nobody had a clue, and for me it was completely obvious. So I lift my hand and say, well, I think the answer is very simple. That, and that's it. The prof did not know this answer. His answer was very much more complicated. And then it was like I don't know, a curtain opening. So I saw that well, my gift to mathematics was different. I discovered this immense, amazing world which was there, absolutely waiting. A friend of mine, he came to see me and said that he had the big project, millions of dollars to spend to solve a noise in telephone channels. Something very, very big at that time. So IBM put this group on it, and the man in the group was a friend of mine. He was told to solve it, but not given any idea how to solve it. He said, if you can unscramble complexity of the stock market, you'll be able to unscramble the noise, which must be simpler. And I did. Sometimes declaring a problem impossible is also a great advance.
And then wrote a little book. It was in French, actually. And it had no title. Because in a certain sense, I had not felt the need of a word for fractal. And the publisher told me, ridiculous. You must invent a word if you wish for that. I thought and thought and thought, went to my son's study room, and he had Latin dictionary, and I started looking for a word which somehow fitted the idea of something I was doing. It was fractal. Giving a word gave the topic a certain reality. It's now in every dictionary. People either think in formulas or think in pictures. And thinking in pictures only in science doesn't take you very far. I was thinking in both. But I was very surprised when in my work I found so many pictures because they're useful and important, I thought. And people liked because they felt they were beautiful. One of my best-known pieces of work called the Mandelbrot set. It's a set which the formula is so short that people would think it's ridiculous. It's almost as simple as the formula of a circle. Formula can be very simple and create a universe of bottomless complexity. Amazing wealth of detail which is present there is just wonderful. Ahora, si ya entiendes que la creencia y la confianza son cruciales para tú poder seguir avanzando con todo esto, otro de los elementos que te lo había mencionado al inicio de esta siguiente lección es tener la capacidad de desaprender. ¿Y por qué? Pues precisamente porque como en la vieja premisa que muchas veces escuchamos, para tú poder llenar un vaso es necesario que el vaso esté vacío. Así que es imposible que si tú no estás dispuesto a abandonar todo lo que conoces sobre trading, todo lo que conoces sobre formas de comprender el movimiento y la construcción del precio, es muy difícil que todo esto te haga sentido. Así que te lo tengo que decir, tengo que ser claro contigo. Es importantísimo que desaprendas y abandones todo lo que actualmente conoces sobre trading para que te enfoques en los conceptos que te voy a explicar aquí. En este punto he hablado con muchas personas que han tenido la intención de iniciar, y dentro de esos errores, que además también se incluye este de pues no creer, de incluso entrar al mercado sin la confianza de que esto realmente es algo que les hace sentido. Dentro de todo esto también está el no tener la capacidad de desaprender, el poder tú decir, bueno, voy a hacer una pausa de todo lo que he aprendido hasta ahora, voy a eliminar todo el, no sé, los 100 gigas que tengo de contenido en mi computadora, en mi disco duro, y voy a eliminar todo eso y voy a empezar con esto de acá, de forma simple, de forma sencilla como me lo están explicando. Eso es clave que lo entiendas, porque si no lo haces, de nada te va a servir todo esto. Y te lo quiero pedir, si al final, a día de hoy, tú no estás dispuesto a hacerlo, te voy a pedir que cierres tu pantalla, que salgas de aquí, porque estos entrenamientos no te van a servir. Si tu intención es llegar acá y hacer una mezcla o una combinación con lo que conoces, déjame decirte que estás cometiendo un grave error, ¿ok? Así que es importante que lo sepas. Haz tus combinaciones, ok. Después, cuando ya termines todos los entrenamientos, cuando ya domines la operativa y tú veas que existe una herramienta que se puede combinar con tu operativa actual sin que se altere en mayor medida la manera en la que estamos comprendiendo el mercado de este lado, ok. Y precisamente, pues antes de iniciar con esta lección número 4, voy a pedirte que te suscribas, que le des me gusta a este video, déjame tu comentario acá abajo y comparte esta información. Ya sabes que estamos
en este momento pues apalancándonos de las bondades de, en este caso, las redes sociales, para llegar a la mayor cantidad de personas posible y seguir ayudando a la mayor cantidad de traders y que conozcan que hay una forma diferente de operar los mercados financieros. Así que vamos a iniciar con esta lección número 4, y del tema que vamos a hablar el día de hoy es, primero, el asombroso conjunto de Mandelbrot, que es este descubrimiento impresionante que realmente vino a transformarlo todo. Y cuando digo todo, es todo, ¿ok? Por aquí abajo, no sé si te voy a dejar un documental acerca de el tema de cómo inició todo esto, ¿ok? Pero primero quiero que te enfoques en esta lección. Adicionalmente a todo esto, vamos a hablar ya de lo que son las iteraciones, los extremos y los vectores, y la duplicación de movimientos. Así que traders, mi nombre es Robert. Como ya sabes, este video corresponde a una serie de videos que son parte de una lección completa y totalmente gratis sobre trading con fractales. El objetivo es alcanzar la mayor cantidad de traders posible, así que comparte esta información para que otras personas se beneficien de todo ese contenido. Así que vamos a iniciar con esta lección número 4 y continuamos. Y vamos a empezar con lo que es este descubrimiento de Mandelbrot, que precisamente esta imagen que estás viendo aquí se llama el conjunto de Mandelbrot, ¿ok? Una de las particularidades, bueno, realmente varias, pero una de las más importantes que vamos a encontrar dentro del conjunto de Mandelbrot es que esa fórmula de iteración para poder sumar en los movimientos de esta imagen y poder ir creando más, lo que hace constantemente esta fórmula es crear iteraciones. ¿Y qué son iteraciones? Pues no son otra cosa que repeticiones, y aquí te pongo un ejemplo. Esta imagen que estás viendo aquí, lo que hace esta fórmula es crearla en una escala muchas veces mayor, muchas veces menor, como lo estás mirando aquí. Cuando comparas la forma de esta imagen con la que estás viendo acá, te puedes dar cuenta que es exactamente igual. Todo eso lo puedes encontrar incluso en la naturaleza. Si tú en ese momento te vas, no sé, a tu cocina y tienes, qué sé yo, una de estas de estos vegetales que son habituales en nuestra cocina, como un brócoli, como una coliflor, te puedes dar cuenta que la forma incluso de estos alimentos es fractal, ¿ok? No solo en los alimentos, también puedes verlo en la naturaleza, en las flores. Una imagen que me envió mi hermano, que de hecho estaba practicando sobre el trading con fractales hace unos meses atrás, se sorprendió cuando encontró precisamente que el centro del girasol también es fractal, y es una verdadera locura cuando tú te das cuenta que realmente no necesitas que nadie te convenza de esto. Por eso es que cuando muchas personas me hablan del tema de los resultados, yo no les voy a decir, jamás le voy a decir a una persona, mira, aquí están mis resultados y por eso debes intentar operar con fractales o debes aplicar la operativa fractal a tu trading, porque realmente el que tiene que convencerse de esto eres tú. Está ahí, está a la vista, tú lo puedes comprobar. Si no lo quieres ver, está bien, ¿ok? Pero está ahí, está a la vista, ¿ok? Entonces, esto de las iteraciones no es otra cosa, como te menciono aquí, cuando el precio o cuando la fórmula está creando estas repeticiones de estos movimientos. Todos estos son fragmentos del conjunto de Mandelbrot que se van creando de una forma no aleatoria, ¿ok? Eso lo tengo que dejar claro, es una forma ordenada en la que se van creando. Lo que sí quiero que te des cuenta es cómo esa iteración lo único que hace es replicar la forma general del objeto en su naturaleza. Entonces, todo esto lo aplicamos, y todo esto lo vamos a ver en el mercado, dicho sea de paso, lo aplicamos al momento de nosotros entender el movimiento del precio, porque precisamente son patrones que se están repitiendo todo el tiempo y que ya los vamos a mirar. Entonces, como puedes ver aquí en el conjunto del Mandelbrot, cuando nosotros buscamos todas estas formas en esta imagen, una es igual a las otras, ¿ok? La podemos ver en tamaños pequeños, como estás viendo esta de aquí, y cuando proyectamos otra de tamaño un poco superior, te puedes dar cuenta que es exactamente la misma. Simplemente lo que está haciendo es replicarse, como estás mirando acá. Acá ya más grande te puedes dar cuenta ya un poco más con claridad que son exactamente las mismas imágenes. Y lo que hace este conjunto de Mandelbrot es representar de una forma gráfica cómo esa fórmula de iteración va creando esos patrones, en este caso en esta imagen, ¿ok? Todo eso lo vamos, como te digo, a llevarlo al mercado, y cuando ya tenemos entendido cómo es que se realiza esas iteraciones y cómo es que van creando, en este caso esta imagen,
Te voy a mostrar algo que es muy importante que tengas en cuenta cuando estamos entendiendo la operativa con fractales, y son el tema de los extremos, ¿ok? Bueno, extremos y vectores, ya vamos a ir a los vectores, pero los extremos son sumamente importantes, sobre todo porque nosotros, al entender que la naturaleza del movimiento del precio está construido de forma fractal, estos extremos van a ser de suma importancia, porque son precisamente estos extremos los que le van a empezar a dar vida al resto del movimiento. Entonces, cuando tú miras, en ese caso, en una escala micro, en una escala pequeña, si tú empiezas a buscar o a justificar la creación de estos extremos de abajo, te puedes dar cuenta que todos partieron desde acá. Vamos a mirarlo en el siguiente gráfico, que está un poco más claro. Estos extremos son los precursores, por decirlo así, o los que han generado el movimiento de esta imagen, de toda esta imagen, también de la de acá, que ya la vamos a ver, pero en el caso de esta imagen, son estos extremos los que generan la creación de los movimientos de acá abajo y viceversa, ¿ok? Precisamente porque es la naturaleza de esta fórmula de iteración. Lo mismo acá abajo, todos esos extremos son los que van creando los movimientos micro. Incluso si tuviéramos aquí una lupa y pudiéramos profundizar en estos movimientos, te vas a dar cuenta que todos estos son fractales o fractalitos que están aquí adentro, ¿ok? Y cuando lo miramos de una forma ya más amplia, puedes darte cuenta que de la misma manera estos extremos en este conjunto de Mandelbrot son los que crean los extremos que están aquí abajo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta que son estos extremos los que crean esas repeticiones, esas iteraciones, y que nos ayudan a darle forma a lo que estamos entendiendo dentro de lo que es este gráfico, una de las cosas más importantes que tú tienes que saber es que la manera en que vamos nosotros a desarrollar nuestro análisis es comprendiendo la unión de estos puntos, que no es otra cosa que la creación de vectores, como lo estás mirando aquí. Esto que estás viendo aquí es un vector. Obviamente, cuando lo unes sin importar en qué dirección se está formando, puedes darte cuenta que se están uniendo dos puntos, ¿ok? Ya todos sabemos, en matemática básica no necesitas ser un astronauta para saber lo que es un vector, que no es otra cosa que la unión de dos puntos representado de forma gráfica. Y aquí tienes otro vector cuando estamos uniendo estos extremos, y así te puedes ir uniendo cada extremo, en ese caso de este conjunto de Mandelbrot, y encontrar que todo se basa en la formación de vectores que te permiten a ti identificar esos puntos que producen la formación, en este caso de esta imagen, ¿no? Aquí tenemos otro vector que ya vamos a ver qué es lo que nosotros vamos a hacer con este vector una vez que tú entiendes cuál es el papel que cumplen dentro del set de Mandelbrot. Aquí tienes otros más pequeños, y realmente tú te puedes, como te digo, poner a buscar, a unir todos los extremos, los dos últimos extremos que ves en el conjunto de Mandelbrot. Todo eso lo vamos a llevar al precio también para entender la formación de esta imagen, ¿ok? Aquí lo vemos en una escala mayor. Realmente es que es impresionante, porque cuando tú te pones a buscar, en este caso yo te he puesto digamos que el vector más grande, pero cuando te pones a buscar los más pequeños, todos estos puntos, como te decía antes, si pudiéramos nosotros hacer un zoom y aumentar, que de hecho por aquí abajo voy a dejarte un enlace hacia una plataforma donde puedes tú hacer zoom al máximo hasta lo que da la capacidad de tu computador, para que puedas ver cómo es que funciona el tema de los fractales, que realmente es un tema apasionante. Ahora, todo esto yo te lo estoy explicando así de una manera bastante rústica, por decirlo así, porque no me interesa entrar en temas complejos, ya en temas matemáticos. Primero, porque no soy ningún experto en matemáticas y eso lo tienes que saber. Y segundo, porque quiero hacerlo de la manera más fácil posible, de la manera más digerible posible, para que tú lo veas de forma sencilla, ¿ok? Cuando nosotros entendemos que el conjunto de Mandelbrot, la base del conjunto de Mandelbrot, está en primero las iteraciones, que ya te lo mostré antes, y segundo, entender que son estos extremos los que empiezan a darle vida a todo el conjunto de Mandelbrot, va a ser muy sencillo que tú lo entiendas una vez que lo apliquemos en el mercado. Por eso te lo tengo que decir, no estoy hablando de temas complicados ni profundizando en la fórmula matemática. De hecho, es algo que es importante mencionarlo,
No necesitas ser experto ni conocer sobre temas matemáticos para entender el trading con fractales, y por eso te lo explico de una manera muy gráfica, muy sencilla, en la que tú puedas simplemente de forma visual comprender todo lo que te estoy diciendo, ¿ok? Entonces aquí tienes otros vectores. Realmente, como te digo, lo puedes hacer en todas las escalas. Yo lo hago en una escala mayor para tener claridad, ¿ok? Y lo que nosotros hacemos cuando encontramos un vector, y vamos a poner el ejemplo de que encontraste este vector, cuando estamos entendiendo el precio de esta forma, recuerda que esto es una fórmula de iteración, una fórmula matemática, y esta imagen lo que hace es representar o ilustrar de una manera visual cómo se desarrolla esta fórmula a través de este descubrimiento, que es lo que estamos aplicando ahora. Entonces, cuando tú encuentras un vector, lo que nosotros vamos a hacer para darle vida a este conjunto de Mandelbrot es duplicar lo que es este vector, y eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces puedes ver que este extremo que estás mirando aquí, esto que estoy marcando en este gráfico, a ver, no es otra cosa que un extremo que ha partido desde la formación de estos extremos inferiores, ¿ok? Que cuando llevamos todo esto al mercado, realmente es que es una locura lo que estos tipos han hecho, cómo han implementado estas fórmulas, y cómo al momento que lo buscas en el precio, realmente es impresionante cómo lo encuentras. Pero te reitero, para todo esto tienes que abandonar cualquier concepto tradicional que hayas incorporado, porque no te va a servir hacer todas estas incorporaciones. Obviamente, cuando ya comprendas y cuando ya domines la operativa con fractales, vas a poder hacer tus estudios combinando con otras metodologías, incluso con algún indicador si es que así lo quieres, pero realmente hay que decirlo, no lo necesitas, porque una vez que entiendes que el precio está construido por una fórmula de iteración, que el precio es fractal, realmente la incorporación de otros tipos de análisis se convierte en algo opcional, ¿ok? Entonces puedes ver que una vez que encuentras este vector, que es la clave de todo, la base de todo, sabes que estos extremos, al momento de duplicarlo, que ya vamos a ver cómo es que se hace una duplicación de forma efectiva, puedes tener un acercamiento hacia dónde puede esta fórmula empezar a crear más iteraciones, empezar a sumar. Ahora, la forma en la que tú vas a entender esto cuando vamos a duplicarlo es utilizando algo que nosotros conocemos como herramienta de canal dentro del gráfico cuando ya hablamos de trading, ¿ok? Y eso lo vamos a representar de esa manera. Tú creas estas líneas, que ya las he puesto aquí previamente para que las tengas un poco claras y no estarlas buscando, ¿ok? Creas estas líneas, creas el primer canal, y cuando creas el segundo canal, que debe tener la misma dimensión que este fractal que estás viendo aquí, que estos dos extremos, o que este vector, como lo quieras llamar, ¿ok? Haces la duplicación y el punto próximo a la posible reacción del mercado va a ser en la línea paralela a este canal que estás viendo aquí. Ahora, una aclaración muy importante, nosotros vamos a utilizar una herramienta de canal, sin embargo no vamos a buscar canales en el mercado, lo que hacemos es operar con fractales, ¿ok? Y como te decía, cuando nosotros estamos interpretando el precio de esta manera, entendiendo que el precio es fractal, debes asumir que en esta parte oscura, que realmente pues no está dibujado porque no tiene sentido, si no nos confundiríamos más, todo esto aquí adentro está lleno de fractalitos, que es lo que a nosotros nos permite ubicar esta línea en esta parte de aquí y hacer obviamente la duplicación. Entonces, cuando estamos de este lado, también tienes que entender que no necesariamente, bueno, en este caso el precio, pues, o mejor dicho, el fractal se ha desarrollado de una forma tal que luego ha venido a hacer iteraciones pequeñas que no han interrumpido, digamos que la formación desde este punto, pero otras veces el fractal va a saltar, ¿ok? Y eso lo tienes que saber. Esto ocurre todo el tiempo de una manera muy rápida en el mercado. No es que tú te vas a poner a buscar todos estos gráficos a rajatabla, ¿ok? Pero tienes que saber que todas esas dimensiones van cambiando constantemente, ¿ok? Lo importante es que tú entiendas el concepto, que tú entiendas que nos basamos en el descubrimiento de Mandelbrot, que es el conjunto de Mandelbrot, nuestra base para comprender la fórmula de iteración que controla los mercados, ¿ok? Este sería un tipo de ejemplo digamos que en una formación de vector hacia abajo, y luego acá tenemos una formación de vector hacia arriba cuando tomamos en cuenta esos extremos que estás viendo en las flechas. Y como te digo, aquí estamos ubicando únicamente estos, pero si tú te pones a buscar en todos estos puntos, ¿ok?
Obviamente no lo hago porque sería interrumpir demasiada o nublar demasiado la vista, porque realmente es muchísima información lo que hay aquí, ¿ok? Lo hacemos únicamente con este que sea de manera visible. Y lo mismo, ¿no? Tenemos los extremos que están formando, ¿ok? Están formando esta primera parte. Y si te das cuenta, este ya sería un fractal volteado, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque el precio, como te decía, está constantemente moviéndose. Nosotros no es algo que lo podamos ver a simple vista, no es algo que lo podamos interpretar de una forma sencilla, va a requerir de mucha práctica, pero es algo que sí o sí existe en el mercado y que está constantemente dándole movimiento. Mira que para este caso, este conjunto de Mandelbrot, esa imagen está girada para la izquierda, acá está a la derecha, y en general es así como el precio actúa, ¿no? Está creando este primer fractal con estos extremos y luego regresa a crear este fractal más grande que, como puedes ver, da perfectamente en este punto, ¿ok? Tenemos nuevamente nuestra herramienta, que es nuestra línea en la que nosotros construimos un canal, hacemos una duplicación y en el caso de cuando estamos ya operando en el mercado, en este punto ubicaríamos una entrada aquí o acá dependiendo de cómo se vaya moviendo el precio, lo que nos puede dar una ventaja para nosotros entrar en esta dirección, si es que lo que el precio está construyendo es un fractal más grande a partir de una iteración pequeña, ¿ok? Puedes ver que esto de aquí no es otra cosa que la iteración de esto, y esto de acá no es otra cosa que la iteración de estos dos, y todo esto que ves aquí no es otra cosa que la iteración del fractal mayor. Entonces realmente es una locura. Una vez más, aquí tenemos una imagen ya un poco más amplia para que lo entiendas, pero si nos ponemos a buscar en todos los rincones, en cada extremo, vas a encontrar que todo, absolutamente todo el movimiento es fractal, ¿ok? Entonces sigue estando hacia el lado izquierdo, pero hay muchos momentos en los que el precio, como te digo, se voltea. Hace un momento te mostraba yo qué ocurre cuando el fractal salta y se interrumpe ese movimiento, ¿ok? Que eso ocurre con frecuencia en el mercado, pero hay otras veces en que ese movimiento se ejecuta tal cual como nosotros lo venimos esperando, en el que creas tu vector, agarras tu vector, tus dos extremos, realizas tu primero, tu segundo trazo, haces la duplicación y ubicamos una entrada perfecta en este punto, ¿ok? Así que traders, vamos a dejar este cuarto capítulo, esta cuarta lección hasta aquí. Recuerda que todos estos han sido fundamentos necesarios para que tú tengas claro cómo es que vamos a llevar todo esto al gráfico. En las siguientes lecciones decirte que ya todo eso lo vamos a pasar a la plataforma de donde hacemos trading, ¿ok? Para que tú veas cómo es que se ejecuta todo esto. Y pues sin más, pedirte que por favor te suscribas a este canal. Si todavía no estás suscrito, déjame tu comentario, dale like a este contenido. Comparte esta información con otros traders. Ya sabes que estamos apoyando a los traders, a la gente que quiere dedicarse de forma seria a operar los mercados y que puedan entender que existe una forma distinta de operar los mercados financieros. Así que traders, eso es todo con este contenido, con este video, y nos vemos en una siguiente lección. Bye bye.